Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Vamos a repasar un poquito el tema de la memoria. ¿Sí? ¿Cómo se maneja la memoria? Recuerden que, y vamos a escribirlo acá, acceso a la memoria. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplito. Imagínense que tenemos en la memoria, voy a escribir acá en otro lugar. Acá está la dirección de memoria, ¿sí? Y acá está el valor. Recuerden que como los registros son de 32 bits, ¿sí? Es muy importante entender que cada registro va a ocupar 4 bytes, ¿sí? Y como las celdas de memoria son de tamaño de 1 byte, ¿sí? Si yo tengo guardado un registro en la posición 1000, estos son hexas, ¿sí? ¿Sí? Bien. Si yo tengo en la posición 1000, ¿sí? Un número, ¿sí? El siguiente valor puede estar en la posición 1004 y el siguiente en la posición 1008. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplito ahora donde yo quiero que repasemos esta parte, porque es importante. ¿Sí? Así podemos introducir después a lo que es el manejo de una pila en memoria. ¿Ah? Bien. ¿Cómo se accedía a la memoria? El direccionamiento para acceder a la memoria se llama base indexado, ¿sí? Direccionamiento base indexado. ¿Sí? La dirección de memoria se calcula como la suma entre un valor inmediato guardado en la instrucción y el valor contenido en un registro. ¿Ah? Entonces, si tomamos como ejemplo este pedacito de memoria que escribí acá arriba, ¿sí? Esta es la dirección y este es el valor. ¿Se entiende el ejemplo, no? O sea, imagínense que en la memoria están guardados estos datos. ¿Se entiende el ejemplo? Confírmenme, por favor. Sí, sí. Bien. En realidad, como se escribe en MIPS, que es así. ¿Sí? Cargamos el valor 1000 en el registro T0. ¿Está bien? Cargamos el valor de la celda C1000 hexa en el registro T1. ¿Sí? Así que ahora T1 pasa a valer 25. ¿Está bien? ¿Acá qué estamos cargando? Díganme ustedes, ¿qué estoy cargando acá? El valor de la celda con dirección 1004. Muy bien. ¿En dónde?
En T2. En T2, muy bien. ¿Eso lo entienden todos? ¿Les quedó a todos claro por qué es el valor de la celda 1004? Sí. ¿Sí? ¿Les queda claro a los tres? Bautista, ¿vos también? Sí, sí. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, porque si entendimos esto, ahora vamos a poder construir algo mejor, ¿sí? Por eso yo quería que repasemos esta partecita. ¿Ah? Nosotros ahora podemos, por ejemplo, recorrer un arreglo. Si yo en vez de incrementar el valor inmediato, voy incrementando el valor de T0, yo podría recorrer como un arreglo la memoria, ¿sí? Pasar de 1000 a 1004, de 1004 a 1008 y así sucesivamente. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, yo podría incrementar tanto el valor de T0 como el valor el valor inmediato. La ventaja de incrementar el valor inmediato es que lo hago como constante en el momento en que programo. Y la ventaja de incrementar el valor del registro es que lo puedo hacer dinámicamente. ¿Ah? Como creo que hicimos la vez pasada. Les terminé dando un ejemplo de eso, ¿no? Yo la vez pasada, sí, de recorrer un arreglo. Creo que sí. Bien. Al final de la clase. ¿Y eso se entendió bien? Sí, sí. Perfecto. Ahora la cuestión que vamos a ver hoy, entonces, bueno, terminemos este ejemplito, vamos a restar. ¿Sí? Vamos a guardar el resultado en T2 y vamos a restar el valor del T2 menos el valor de T1. ¿Sí? Se resta el valor de T2 menos el valor de T1 y se guarda en T2. ¿Sí? Este es el final del ejemplo. Ejemplo sencillo, como hemos hecho otras veces. ¿Sí? ¿Qué nos queda acá guardado? ¿Qué quedaría guardado en la posición 1008? Un 13, creo. Muy bien, sí. 38 menos 25 es 13, ¿sí? Está bien. Muy bien, perfecto. Entonces esto se entendió. Bien, la vez pasada, ¿sí? Hablamos de registros que se preservan y registros que no se preservan. ¿Sí? Por convención, algunos registros se preservan y otros no se preservan. La convención está hecha para que no tengamos que preservar todos los registros, ¿sí? O sea, la convención está hecha para que nosotros al escribir una subrutina no nos tengamos que ocupar todo el tiempo de dejar todas las cosas tal cual las encontramos cuando nos vamos, ¿sí? Ese es el objetivo de la convención. O sea, nos permite aliviarnos este trabajo de la preservación para aquellos registros que no se preservan. Por ejemplo, los T, ¿sí? El T1, el T2, el T0, el T1, el T2, ¿sí? Esos, fíjense que acá cometí un error y nadie me avisó. ¿Ah? Acá, ¿sí? Esto es guardar el valor del resultado de T2 en la posición 1008. Ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces, este tema de que se preservan y no se preservan es en realidad un alivio para el programador de la subrutina. ¿Qué le decimos al programador de la subrutina? Bueno, si tocas estos registros que no se preservan, entonces no tenés que ocuparte de garantizar que tienen que estar con el mismo valor que estaban cuando entramos. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir que no se preservan. La pregunta es, tarde o temprano, vamos a tener que tocar un registro que debe ser preservado. ¿Sí? O vamos a tener que llamar a una subrutina y vamos a querer conservar un valor no preservado. O sea, cualquiera de las dos cosas nos pueden pasar. O sea, venimos guardando un valor en un registro T y vamos a llamar a una subrutina. Sabemos que el valor de T se puede perder porque los T no están preservados. O al revés,
tenemos un valor. Estamos en una subrutina y tenemos que tocar un valor en un registro de tipo S, ¿sí? O tenemos que tocar un valor en cualquier otro de los registros que se preservan. Y lo vamos a tener que tocar. Tarde o temprano lo vamos a tener que tocar, ¿sí? Y eso hace que tengamos que tener algún mecanismo para poder sistemáticamente volver a restaurar el valor de un registro antes de irnos de una subrutina, ¿sí? O en el caso de que tengamos que preservar un valor que está en un registro que no se preserva, de tenerlo en otro lugar para poderlo después recuperar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aprender hoy es una técnica que se utiliza para preservar o para restaurar el valor de un registro preservado, cosa de que lo podamos tocar en la subrutina y después lo podamos devolver a como estaba antes de irnos, ¿sí? Cosa de que, digamos, el que nos llamó ni se entere que lo tocamos, ¿está bien? Porque en definitiva eso es lo que importa, no es que no lo toquemos, es que quede igual, que cuando volvamos tenga el mismo valor que tenía cuando llegamos. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es guardar el valor original en algún lado y devolverlo antes de irnos. O bien guardar el valor original en algún lado antes de llamar a la subrutina y devolverlo al volver. Es el mismo truco, se aplica para las dos cosas. ¿Está bien? ¿Y en qué otro lugar podríamos guardar el valor original? ¿En qué lugar los podríamos guardar? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Dónde se les ocurre que podríamos guardar los valores para poderlos restaurar después? En la misma memoria secundaria. ¿Cómo? En la misma memoria secundaria. Memoria principal, porque el procesador a la memoria secundaria no tiene acceso. Sí, podría ser. Es un poquito costoso, pero podría ser. La primera idea que se nos podría ocurrir es guardar en otro registro. Esta es la más sencilla. Si yo voy a tocar el registro, por ejemplo, si yo tengo un valor en el T0, ¿sí? Y ese valor que está en el T0, yo lo necesito, pero tengo que llamar a una subrutina. ¿Por qué no lo muevo, por ejemplo, a un registro de tipo S? Lo muevo a un registro de tipo S, llamo a la subrutina y después lo restauro de vuelta en el T, ¿sí? Es rápido eso, pero tiene un problema, y es que son poquitos los registros S, ¿sí? Fíjense que tenemos 8 registros S. ¿Está bien? Lo mismo pasa si entramos a una subrutina y tenemos que cambiar el valor de un registro S, ¿sí? Preservamos ese valor en alguno de nuestros registros T y cuando nos vamos lo volvemos a restaurar, ¿sí? Eso sería rápido. Es rápido, pero limitado y rígido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que llamar, por ejemplo, a una subrutina y desde esa subrutina tengo que llamar a otra subrutina, ¿sí? El problema se me va complicando cada vez más, o sea, yo ya necesitaría otro registro más, ¿sí? O sea, que tendría que estar calculando para cada subrutina dónde meter cada cosa, ¿está bien? Y si yo, por ejemplo, decido utilizar los registros S, cada vez que llamo a una subrutina, cada vez que voy más adentro tengo que utilizar más registros S, y llega un momento en que me quedo sin registros S. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Sí, se entiende. Entonces, guardar los valores en la memoria es más lento, pero mucho más flexible, porque tengo mucho más espacio en la memoria, ¿sí? Entonces, la solución para esto, ¿sí? La solución es armar una estructura recursiva. Donde guardar los datos que queremos
preservar. Esa es la solución, es una muy buena solución, que a pesar de que implica guardar los datos en memoria y eso tiene un costo, ¿sí? Es súper flexible. ¿Por qué una estructura recursiva? Porque eso nos permite. Una estructura recursiva es una estructura que se autodefine, ¿sí? O sea, es una estructura que es independiente de su posición absoluta, ¿está bien? Y que se puede repetir muchas veces una vez adentro de otra. Eso es una estructura recursiva, ¿sí? Entonces, la estructura recursiva nos permite a nosotros desarrollar un mecanismo donde podríamos llamar a muchísimas subrutinas y mientras no se nos acabe la memoria podemos seguir llamando subrutinas una dentro de otra, ¿sí? Y no correr el peligro, por ejemplo, de que se pierdan los valores. ¿Ah? Vamos a empezar con un ejemplo sencillo, ¿sí? Y muy importante. Si tengo que llamar una subrutina dentro de otra subrutina, tengo que preservar en algún lado el valor de el valor de RA, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando llamamos a una subrutina el valor del retorno se guarda en el registro RA, ¿sí? En el registro 31, y que la subrutina se termina saltando al valor de RA? ¿Está bien? Entonces, lo que yo necesito es en algún lugar guardar el valor del RA antes de ejecutar la subrutina. ¿Ah? Vamos a hacer un ejemplo de eso. Yo tengo código acá, tengo código. Acá tengo un salto a una subrutina 2. Acá tengo más código, más código. Y después retorno a la posición que diga el registro de direcciones, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esto? Cuando yo hice el jump and link a la subrutina 2, el jump and link me sobreescribió el registro RA. ¿Está bien? Con lo cual, este jump register no va a funcionar porque el RA no está más. O sea, ya no vale lo mismo que valía cuando hicimos cuando entramos a la subrutina, ¿sí? O sea, cuando nos llamaron a nosotros, el RA tenía un valor. ¿Ah? Pero al haber hecho el jump and link a otra subrutina, el valor del RA cambió. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, una solución rápida como les decía hoy, una solución rápida podría haber sido hacer esto. Y acá justo antes de retornar, o directamente saltábamos a T0, en vez de saltar a RA, saltábamos a T0, o simplemente hacíamos lo mismo al revés acá, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Solución rápida, guardando los valores en otro registro. ¿Está bien? Pero esto es muy limitante, ¿sí? O sea, si yo tengo que llamar a subrutinas dentro de subrutinas, ¿sí? Me voy cada vez condicionando más a qué puedo tocar, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago esto, ¿sí? La subrutina 2 no tendría que tocar el T0 tampoco, y sin embargo, por convención, tranquilamente lo podría hacer. Así que esto definitivamente, si bien parece una idea sencilla, es muy compleja cuando la cosa se empieza a hacer grande, ¿está bien? Entonces, no es buena idea hacer esto. Lo que vamos a implementar es una pila en memoria, ¿sí? Y vamos a guardar los datos en una pila, ¿sí? Ese es el truco que vamos a usar nosotros.
¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es destinar un segmento de memoria que vamos a decir que se llama la pila. Entonces, internamente nosotros tenemos que pensar cuál va a ser la posición de la memoria donde vamos a guardar la pila. Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a guardar la pila en la posición, vamos a poner un ejemplo fácil, ¿sí? Vamos a guardar la pila en la posición 8000, ¿sí? O sea, la pila termina en la posición 8000, ¿sí? Por convención, la pila en MIPS crece hacia arriba. Eso quiere decir que si la pila termina en la posición 8000, quiere decir que 800 ya se usa para otra cosa. Ya no es la pila, ¿sí? El último valor válido de la pila, y hice algo mal aquí. Ahí está. El último valor válido de la pila es 8000. O sea, 8000 ya es inválido. Ya no se puede usar. ¿Ah? Entonces, ¿sí? Acá hay un dato para la pila. Acá hay otro dato para la pila. Acá hay otro dato para la pila, ¿sí? O sea, la idea es muy sencilla. De 8000, que es inválido, ahí ya no se guarda nada, pero de ahí para arriba, y nosotros decidimos cuánto. Cuanto más espacio le demos a la pila, más invocaciones a subrutina vamos a poder hacer. Pero eso a esta altura lo decidimos los programadores directamente, porque no hay sistema operativo, no hay nada. Podríamos decidir, por ejemplo, que hasta la posición 7000, ¿sí? Es toda la pila, ¿sí? Si decidimos que la pila está entre la posición 7000 y 8000, eso quiere decir que en este segmento no vamos a utilizar la memoria para ninguna otra cosa que no sea la pila. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea que con solo tomar esa decisión y después decirle al procesador antes de arrancar, bueno, nuestra pila termina en la posición 8000, entonces ya podemos empezar a trabajar con este concepto. ¿Ah? Entonces, vamos a ampliar un poquito este ejemplo para incorporar la pila ahora. ¿Me vienen siguiendo, chicos? ¿Se entiende? Díganme si lo van entendiendo, si tienen dificultad me dicen y lo repasamos. ¿Cómo vienen hasta ahora? Entonces la pila y el espacio que ocupa en memoria es una convención, no es que nos lo da MIT directamente. Ni Creo que siquiera es estamos una convención, lo decide el programador en el momento, ¿sí? O en todo caso Vale. lo decide el sistema operativo, ¿sí? En realidad, a ver si se bien las cosas acá, sí, se bien las cosas. Pasé el ejemplo a la página de abajo, porque si no me iba a volver loco. ¿Ah? Bien. En el programa principal, ¿sí? Que esto normalmente ustedes no lo van a hacer nunca porque lo hace el sistema operativo. Vamos a utilizar el registro SP, el registro 30, el registro stack pointer, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es esto, ¿sí? ¿Ah? Entonces, ese es el programa principal. El programa principal llama a la subrutina 1 en algún momento. Pero la subrutina 1 en algún momento llama a la subrutina 2. ¿Sí? La subrutina 2 no llama a otra subrutina. Es una subrutina sencilla que no llama a otra subrutina.
Pero fíjense, ¿qué va a pasar con el RA? Yo acá tengo anotado el valor de la pila, también lo voy a pasar para abajo, así se ve mejor. Acá está mejor. Y acá arriba no. Bien. Fíjense. Vamos a ir siguiendo el programa. Yo no sé las direcciones de memoria porque están hechas con etiquetas, ¿sí? Entonces vamos a poner el nombre de la etiqueta y ustedes ya saben que eso significa la dirección de la subrutina, ¿está bien? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Yo voy a escribir los nombres directamente, pero para hacer más fácil el ejemplo, ¿sí? Lo que significa subrutina 1 es la dirección de memoria donde está guardado este ADI. Lo que significa subrutina 2 es la dirección de memoria donde está guardado este X. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Y esto acá no va. Ya les dije que esto era mala idea, así que no lo vamos a hacer. Bien. Cuando el programa principal salta, ¿sí? Vamos a anotar también el valor de SP. ¿Ah? Estos son números en hexadecimal, ¿sí? Todos. Bien. No sabemos cuándo vale el RA antes, pero en el momento en que se hace el jump and link a la subrutina 1, ¿sí? El RA pasa a valer el valor de la subrutina 1, ¿sí? En el momento en que se hace el jump and link a la subrutina 2, entonces, esto pasa a valer subrutina 2. Cuando ejecutamos la subrutina 2, terminamos la subrutina 2, volvemos a donde dice RA, o sea que saltamos acá, ¿sí? Saltamos al punto que dice la subrutina 2. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende, no? Confírmenme si me van entendiendo. Sí, Hugo, se entiende. Bien, perfecto. ¿Qué va a pasar cuando esto se termine de ejecutar y se haga este salto? Cuando se haga este jump register acá, ¿qué va a ocurrir? Se hace un ciclo, ¿no? Infinito. Bien, ¿a dónde iría? ¿A dónde saltaría esto? Volvería a saltar acá, ¿no es cierto? Y se quedaría acá dando vuelta para siempre. Sí, eso es lo que haría MIPS. ¿Por qué? Porque lo que tiene guardado en el RA es subrutina 2. Tenemos que preservar la dirección de la subrutina 1 en algún lado, ¿sí? La dirección de retorno, ¿sí? Antes de hacer el salto. Entonces, el truco que vamos a usar es la pila. ¿Cómo se usa la pila? Bueno, en la subrutina 1, que sabemos que vamos a pisar el RA, vamos a preservar en la pila el valor del RA. Y antes de irnos, lo vamos a devolver, ¿sí? Vamos a devolver el valor del RA a su valor original, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para guardar un valor en la pila? Bueno, básicamente hay que abrir un espacio en la pila, hay que hacer un apilado, ¿sí? Hay que abrir un espacio en la pila y después escribir el valor ahí adentro. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen? ¿Se entiende? Confírmenme si van entendiendo. Sí. Vamos a utilizar el stack pointer, el SP, como referencia o como base para acceder a la memoria, ¿sí? Y los sucesivos datos van a estar guardados en el SP más 0, en el SP más 4, en el SP más 8. Entonces, antes de arrancar la subrutina, antes de ejecutar la primera instrucción de la subrutina, ya vamos a decidir cuántos registros queremos guardar. En este caso vamos a guardar solamente el RA, con lo cual necesitamos un lugar en la pila, o sea, 4 bytes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer subir el SP 4 lugares. ¿Está bien? Vamos a hacer subir el SP 4 lugares. Por eso es que el SP ahora va a estar apuntando a este lugar, ¿sí? Al 7FFC.
¿Me siguen? Primera cosa que vamos a hacer. Segunda cosa que vamos a hacer, vamos a guardar ese registro que queremos preservar en ese lugar que acabamos de abrir. ¿Ah? Que vamos a guardar el valor del RA en la única celda, la celda 0 es la única celda que abrimos para la pila. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Eso qué va a hacer? Fíjense, vamos a seguir el programa otra vez. Cuando se hace el primer jump and link se llama la subrutina 1. Arranca la subrutina 1. ¿Sí? El stack pointer valía 8000, con esto pasa a valer 7FFC. Con el store word de return address en 0SP, el valor de la subrutina 1 se guarda en este lugar. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Cuando se hace el jump and link a la subrutina 2, acá se sobrescribe el valor de la subrutina 2. Se ejecuta la subrutina 2, ¿sí? Se retorna y justo antes de irnos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retornar las cosas a su lugar. ¿Ah? Entonces eso va a hacer que la subrutina funcione. ¿Ah? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que devolver ese valor que guardamos en la pila, lo tenemos que volver a su lugar, ¿sí? Justamente ahí está la idea de preservar. Y muy importante, también hay que restaurar el puntero de pila. Si cuando arrancamos le restamos 4, antes de irnos le tenemos que volver a sumar 4. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, se entiende. Bien. Con lo cual, antes de irnos, esto vuelve a valer subrutina 1. Esto vuelve a valer 8000, ¿sí? Y cuando volvemos a donde teníamos que volver, que es a este punto. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende la mecánica cómo es? Sí, se entiende. Si no se restaura el puntero, el problema lo tenés cuando volvés a usar la pila, sería. Claro, exactamente. Si yo no restauro el puntero, ¿sí? Digamos, la pila, por ahí la subrutina que me llamó a mí también la estaba usando, ¿sí? Y la subrutina que la estaba usando tenía cosas guardadas en su lugar de la pila. ¿Está bien? Si yo no le restauro el puntero, las va a ir a buscar a otro lugar y se va a armar un lío bárbaro. ¿Está? Bien. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bueno, vamos a ejemplificar esto con una cosa muy difícil y la vamos a seguir, ¿sí? Que es el factorial, ¿sí? Vamos a implementar la función factorial. ¿Ah? ¿Qué es el factorial? El factorial es una subrutina recursiva, es una subrutina que se llama a sí mismo. Al llamarse a sí misma, no hay forma de que podamos escapar de tener que preservar las cosas. ¿Ah? No hay forma de que podamos escapar de preservar las cosas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vamos a implementar la rutina factorial? Básicamente la vamos a implementar así. Esperen que voy a sacar esto porque está molestando. ¿Sí? Si n, vamos a tomar un parámetro que va a ser A0, ¿no? Entonces, si A0 es menor que 2, ¿sí? Retornar 1. Y si no,
Ahí está. ¿Me siguen? ¿Se les cortó, chicos? ¿Se les cortó la imagen? No, ¿Vos, todo perfecto. Gonzalo, tenés dificultad? Capaz que tiene problema de conexión a internet ella. Confirmame si nos escuchás, Gonzalo. Yo ahora no lo veo a Gonzalo. Ah, desapareció directamente. Ahí reingresó. Ah, bien. Gonzalo, ¿nos escuchás? Sí, disculpa, se me empezó a trabar. Sí, puede ser. Y alguna fluctuación de internet. Bueno, se entiende lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a implementar una función factorial muy sencilla, recursiva, ¿sí? ¿Está bien? Donde no vamos a tener otra escapatoria que preservar. No solamente vamos a tener que preservar, ¿sí? No solamente vamos a tener que preservar la dirección de retorno, sino también el parámetro. Porque cuando llamemos a la subrutina hija, ¿sí? Vamos a perder el parámetro también. Entonces tenemos que guardarlo. Recuerden que la multiplicación la tenemos que hacer cuando volvemos, no cuando vamos en la recursión, ¿sí? Entonces, tenemos que preservar dos cosas en la pila. Tenemos que preservar el parámetro y la dirección de retorno. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí, chicos? ¿Me entienden? Sí. Bien, perfecto. Perfecto. Entonces la vamos a implementar así, en alto nivel, ¿sí? Directamente vamos a decir, si A0 es menor que 2, retornamos 1, ¿sí? Y si no, retornamos factorial de A0 menos 1, ¿sí? Y recuerden que siempre retornamos, ¿sí? En el registro B0, ¿sí? Así que si lo queremos escribir mejor, más fácil todavía, ¿sí? Sería así. ¿No? Eso es lo que va a ser la rutina. Es muy sencilla si entendieron bien el concepto de pila. ¿No? Vamos a implementar el código y después que implementemos el código que está optimizado, lo vamos a seguir para ver si lo entendimos todos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es implementar el A0 menor que 2. ¿Sí? El A0 menor que 2 lo vamos a implementar directamente antes de hacer las preservaciones y todo. ¿Por qué? Porque si esto llega a dar true no tenemos que hacer nada. ¿Sí? Nos tenemos que ir y listo. ¿Sí? Fíjense que vamos a aprovechar el hecho de que el set on less than i se va a poner en 1, si es verdad que A0 es menor que 2, se va a poner en 1 y nosotros tenemos que retornar 1. Así que vamos a aprovechar eso. ¿Ah? ¿Sí? Vamos a aprovechar eso y directamente nos vamos a ir. ¿Está? ¿Sí? Fíjense. ¿Sí? El set on less than i, ¿qué hace? Si A0 es menor que 2, entonces B0 se pone en 1. ¿Sí? Que es justo lo que queremos. ¿Ah? Entonces, si resulta que no es verdad, entonces nos vamos a la recursión de factorial. Si no es cierto que A0 es menor que 2, nos vamos a la recursión del factorial. ¿Sí? Pero si es cierto, listo, nos vamos. Ahí no tuvimos que preservar nada, ¿se dan cuenta, no? O sea, si tuvimos la suerte de que A0 vino con un valor más chico que 2, no tuvimos que hacer nada. ¿Sí? El mismo set on less than i puso el B0 en 1. ¿Está bien? Entonces, después, si no nos da igual a 0, en cuyo caso saltaríamos a recursión, ¿está bien? Directamente retornamos RA y listo. Y en B0 nos queda un 1. ¿Se entiende hasta acá?
¿Lo entendieron, chicos? Sí, sí. ¿Mm? Es muy sencilla esta parte, es la parte de arriba. Es el if a 0 menor que 2, entonces de 0 se vuelve 1. Muy optimizado, digamos, para no desperdiciar registros ni nada, ¿sí? Esto se entiende, ¿no es cierto? Bien, acá abajo no vamos a llegar nunca, ¿sí? Así que ya podemos implementar la recursión acá. Entonces, vamos a preservar dos cosas. Dos cosas vamos a preservar. Así que vamos a necesitar dos celdas de la pila. Se preserva la dirección de retorno y A0. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces necesitamos dos lugares. ¿Ah? Vamos a hacer la preservación. Vamos a guardar el A0 en la celda de abajo. Perdón, en la celda de arriba. Vamos a ser correcto. Porque yo represento la memoria, los valores más chicos arriba y los valores más grandes abajo, ¿sí? Así que es así. ¿Está? Y se entiende, ¿no? Lo que construimos es el registro de activación, que se llama, que son esas dos celdas que reservamos en la pila, y guardamos en ellas dos cosas. En una de las celdas guardamos el parámetro y en la otra celda, ¿sí?, guardamos el registro de activación. ¿Ah? Ahora ya podemos tocar tanto el A0 como el ADI sin problema. No tenemos que preocuparnos por el tema de tocar el A0 o el RA porque ya los preservamos. ¿Sí? O sea que, digamos, cuando los necesitemos los vamos a recuperar de la pila. No podemos confiar en lo que venga en el registro porque la subrutina lo pudo tocar. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer ahora es restarle 1 al A0. Esta es la condición de corte de la recursión. Si no, nunca nos vamos a acercar a la condición de corte y podríamos correr el peligro de hacer una recursión infinita. ¿Qué haría la recursión infinita? Eventualmente llenaría la pila y fallaría, ¿sí? O sea, se iría a escribir en lugares donde no tenía previsto escribir y iba a empezar a fallar. ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Hasta acá el llamado recursivo. O sea, llamamos de vuelta factorial. Fíjense, cómo lo hicimos hasta acá, fíjense lo que va a pasar. ¿Sí? En cada llamada, en cada entrada a la recursión se le va restando 1. ¿Sí? O sea que en la primera, para ponerle que entren con 3. ¿Sí? Cuando llegan acá,
¿sí? Pasa a ser 2. Entra, todavía no es menor que 2. ¿Sí? Entonces entra una vez más. Y cuando entra de vuelta ya es 1. Con lo cual, ¿sí? Ya se retorna a donde dice RA. ¿Y RA dónde lo trae? Lo trae a este punto de acá. ¿Está bien? Entonces ahora lo que tenemos que ir haciendo es construyendo el resultado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, después de haber hecho el llamado a la subrutina, yo no puedo garantizar que A0 valga lo mismo que valía antes de entrar, porque es un registro que no se preserva. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer al regresar de la subrutina es restaurar el valor de A0. ¿Sí? Lo restauramos desde la pila. Desde el mismo lugar donde lo guardamos, obviamente. ¿Ah? ¿Queda claro? El valor de la pila lo volvemos a traer. ¿Sí? Entonces ya estamos seguros que es el mismo A0 con el que nos llamaron a nosotros. ¿Está bien? Y no otro A0 que pudo haber modificado la subrutina. ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme que se va entendiendo. Sí. Bien, perfecto. Ya lo puedo operar. Bueno, para operar vamos a usar los mult. ¿Sí? Los mult, no sé si los usaron ya en la práctica, tenían un par de detalles. ¿Sí? Los mult, busquen en la referencia como estoy haciendo yo. ¿Sí? Los mult toman dos parámetros, ¿sí? Los multiplican y guardan el resultado en dos registros especiales que se llaman high y low. ¿Sí? Esos dos registros especiales están fuera del banco de registros. Son registros intermedios que se utilizan para guardar el resultado de la multiplicación especialmente. ¿Por qué? Porque el resultado de una multiplicación de 32 bits da 64 bits. ¿Está bien? A menos que no la saturemos. Nosotros que vamos a trabajar con números chiquititos no la vamos a saturar. Entonces nos vamos a arreglar nada más con el pedacito que nos interesa. ¿Está bien? Que es la parte baja de la multiplicación. Pero bueno, en MIPS teníamos ese problema y también teníamos el problema de que teníamos que traer el dato. Teníamos que traer el dato desde el registro low hacia el lugar donde lo queremos almacenar. O sea que son dos instrucciones en binario para hacer la multiplicación. Y la otra condición importante que dice la especificación de MIPS, ¿se acuerdan ese tema de los interbloqueos? Para evitar los interbloqueos en una operación larga como la multiplicación, ¿sí? La forma correcta de evitarlo, dice la especificación, es que no se puede modificar el valor de low por dos ciclos, o sea, por dos instrucciones después de ejecutar el move from low. ¿Sí? Entonces vamos a asegurarnos de cumplir con esa condición poniendo al menos dos instrucciones debajo del move from low que no modifiquen el registro low. O sea, no mult, no div, sí que son las dos que lo modifican. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, tenemos que cumplir esa condición de MIPS porque si no podría fallar MIPS. ¿Ah? Entonces lo que vamos a hacer ahora es multiplicar. ¿Sí? Nosotros sabemos que en B0 tenemos el resultado de la llamada a la subrutina factorial. ¿Sí? Porque lo veníamos, digamos, lo veníamos manejando así. ¿Está bien? Y en A0 tenemos el parámetro que tenemos que multiplicar ahora. ¿Sí? Disculpen, yo acá en la de alto nivel lo escribí mal. ¿Sí? Perdón, yo cometo errores, pero ustedes no me avisan. Yo estoy viejo, pero ustedes no están viejos. Presten atención. ¿Sí? Acá cuando hice la llamada original me olvidé de ponerle la multiplicación. Ahí está. Multiplicamos A0 por B0, o sea, multiplicamos el valor del parámetro que nos pasaron originalmente, ¿ah? Por el valor que retornó el último llamado a subrutina. ¿Ah? Y después hay que hacer el move from low a B0. ¿Ah? No sé si hicieron multiplicación en la práctica, pero multiplicación básicamente es eso, es hacer la multiplicación entre dos registros y después mover desde el registro low o desde el registro high los resultados.
nosotros nos quedamos nada más que con el low. ¿Sí? El high no lo vamos a trabajar. ¿Tá? Y ya nos podemos ir porque ya tenemos el resultado que teníamos que calcular. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer antes de irnos es retornar el valor, restaurar el valor de RCA, restaurar el valor de RA, ¿sí? Que lo habíamos guardado, se acuerdan unas cuantas instrucciones arriba, en la posición 0 relativa a la stack pointer. ¿Ah? Entonces, multiplicar y transferir el resultado a P0. Restaurar el RA. Y ya nos podemos ir. Retorno. Y fíjense que están cumplidas, además, las dos instrucciones que hay que hacer abajo del move from low, con lo cual estamos garantizando que no se va a romper MIPS. ¿Sí? Porque están cumplidas las dos instrucciones que deben hacerse debajo del move from low. ¿Ah? Es MFL. Ahí está. Muy bien. Chicos, ¿se entendió? ¿Me pudieron seguir? Sí. Bautista, ¿me pudiste seguir? Sí, más o menos sí. ¿No faltaría restaurar y ahogar la No. pila ahí? ¿Cómo? Hugo, Sí. no Muy quería, bien. no sé qué la pregunta que hizo por ahí. Mejor que te pregunte el alumno primero, yo después digo. Porque hizo muy bien, porque me venía siguiendo y yo me olvidé de restaurar el stack pointer y él se dio cuenta, lo cual está muy, pero listo. muy bien. ¿Ah? Bien, muy bien. Exactamente, Bauti. Falta restaurar el stack pointer, no olvide yo. Bien. ¿Qué tendríamos A que esa era mi observación. Sí, sí, está muy bien, Claudia. Sí, sí, porque yo me venía olvidando, ¿eh? No lo hice a propósito para ver si estaban atentos, pero estaban atentos. Muy bien, ¿eh? A ver, chicos, ¿qué tendría que poner acá para restaurar el stack pointer antes de irme? El ADI de SP más 8, ¿no? Muy bien, exactamente. Muy bien. Si cuando entré le resté 8, cuando entré a la recursión le resté 8, cuando me voy de la recursión tengo que volverle a sumar 8. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que yo dividí la subrutina en dos partes. Parte no recursiva arriba con la condición de corte y la parte recursiva abajo, que es la que, digamos, mueve la pila. ¿Sí? Si no entramos a la parte recursiva, no movemos la pila, nos ahorramos instrucciones. ¿Está bien? Pero más allá de eso, ¿sí? Más allá de eso, ahí está equilibrado. ¿Tá? Vamos a hacer un seguimiento, ¿sí? Vamos a hacer un seguimiento de esto. Sí. ¿Sí? En la instrucción, cuando decrementás a 0, te faltó la A. También, mira vos. Ahí te faltó la A. Perfecto, Pero gracias. no es porque vos la dijiste, te faltó tipearla. Sí, seguro. Ya me pasó varias veces lo mismo. Ya me pasó varias veces lo mismo. Ahí está. Pero ahora sí está completa. ¿Sí? Creo que está completa. Y para estar seguros vamos a hacer un seguimiento. Vamos a hacer una pila, ¿está bien? Y vamos a hacer un llamado. ¿Ah? Aquí vamos a hacer. Vamos a también a fijar el stack pointer por las dudas, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver es cuánto vale B0. ¿Está?
¿Bien hasta acá? Vamos a tratar de hacer un seguimiento de esto. Vamos a copiar la pilita que tenía yo acá arriba, que me había salido linda. A ver si podemos seguir todo el código, ¿sí? Vamos a armar una etiquetita acá que se llama seguir. Y acá vamos a armar una etiquetita que se llama retorno de recursión, ¿no? Doble R. No. Nada más que para poder seguir el ejemplo, ¿no? Y que se vea bien. Ahora tengo que lograr que en mi foto no les tape la pila y que se vea el código entero. Todo un desafío. A ver. Vamos a poner la pila por acá. A ver. Ahí se ve, ¿no? ¿La ven entera? Sí, se ve. Ahí. Ahí está, miren, ahí se ve perfecto. Miren, lo logré acomodar todo. En los pizarrones físicos era más fácil. En el pizarrón virtual se me complica un poquito. Muy bien. Entonces, acá ya está prohibido guardar datos, ¿sí? Fíjense qué interesante, ¿no? Que el stack pointer se pone en una dirección donde está prohibido guardar datos ya. Se pone más allá del final. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Por eso yo lo seteo en 8000. ¿Sí? Pero 8000 ya no se puede usar. Ya está prohibido. No se puede escribir ahí. ¿Ah? Entonces, vamos a ver cuánto vale el RA, cuánto vale el stack pointer y también vamos a ver cuánto vale el A0. ¿Ah? ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a arrancar con lo que dice acá, ¿sí? Stack pointer se setea en 8000, ¿sí? Y RA se setea en 4. Perdón. Y A0 se setea en 4. ¿Ah? RA no sé cuánto vale, ¿sí? Pero al hacer el primer salto, ¿sí? Al hacer el primer HAL a factorial, ¿sí? El RA se setea en seguir. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entiende bien. Sí, sí. Bueno, tienen que seguirlo conmigo porque si no se van a perder. ¿Ah? Bien. Muy bien, tendría que guardar el B0 también, vamos a poner acá. El B0 también. ¿Ah? Entramos a factorial, ¿sí? Y decimos Z less than I, B0 a 0, 2. Si A0 es menor que 2, B0 se vuelve 1. ¿Ah? ¿Qué se vuelve B0? ¿0 o 1 ahora? 0. 0, muy bien. ¿Los demás me vienen siguiendo? Mateo, ¿me seguís bien vos? Sí, profe, sí, vengo siguiendo. Perfecto. ¿Y Gonzalo también? Yo un poco mal por el internet, pero más o menos vengo. Bien, igual te la voy a colgar la clase grabada después. ¿Eh? Si se te complica ahora, la ves después. ¿Eh? Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Perfecto. Entonces, B0 vale 0. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque no es cierto que A0 sea menor que 2. A0 vale 4 y no es menor que 2. ¿Tá? Perfecto. Entonces el branch on equal que compara A0 con 0 va a saltar efectivamente. ¿Ah? Con lo cual vamos a arrancar la recursión. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Estamos en la recursión ahora. ¿Me siguen? Sí, sí. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es restarle 8 lugares al stack pointer. ¿Sí? El stack pointer va a pasar a valer, ¿sí?, 7FF8. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le voy a restar 8 lugares. A 8000 menos 8, 7FF8. ¿Ah? Acá está el stack pointer ahora. Me gustaría poderlo marcar de alguna manera. ¿Sí? Vamos a marcarlo con un guioncito acá. ¿Sí? Más fácil. Se ve, ¿no es cierto? Donde está el guioncito está el stack pointer. O mejor, más fácil todavía. Así. ¿Ah? Bien, se ve, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, ¿sí? Bien hasta acá, vamos a guardar la dirección de retorno. Vamos a guardar la dirección de retorno, ¿sí?, en la posición, y al final tenía razón yo, era abajo y arriba. ¿Ah? Este es abajo y este es arriba. Ahí está. ¿Sí? En stack pointer más 4 vamos a guardar el A0. ¿Sí? En stack pointer más 4, 7FF8 más 4, 7FFC. Acá guardamos el valor del A0. ¿Está bien? O sea que acá pasaríamos a tener el valor 4. ¿Ah? Y después la dirección de retorno que tenemos actualmente almacenada la guardamos en la celda, en el 0, o sea acá, en el 7FF8. ¿Sí? Acá se guarda, ¿sí?, el seguir que está ya fuera de la subrutina. ¿Está? Se ve, ¿no? Es la dirección de retorno. ¿Bien hasta acá? ¿Cómo vienen, chicos? ¿Se entiende? Bien, ¿O se bien. complicó Bien. mucho? No, por el momento no. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Al A0 le restamos 1. O sea que ahora A0 pasa a valer 3. Después de lo cual hacemos un jump and link a factorial. Con lo cual el RA acá pasa a valer RR. Sí, esa etiquetita que hice yo para poder seguirlo ahora. ¿Está? Ahí donde vamos a ir, a RR. ¿Está bien? Y volvemos a entrar por acá arriba. ¿Sí? El jump and link vuelve acá a factorial. Entonces, lo primero que hace es, otra vez, setea el valor de B0 si A0 es menor que 2. Ahora A0 vale 3. ¿Sí? ¿3 es menor que 2? No. Entonces B0 queda en 0. ¿Sí? O sea que el branch on equal otra vez nos va a decir 0 con 0 sí, el salto se hace, se viene a la recursión. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, otra vez se le va a restar 8 al stack pointer, con lo cual el stack pointer, ¿a dónde se va a parar ahora? ¿Sí? El stack pointer pasa de estar acá a estar acá. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Entendieron este paso? Sí, porque vuelve a crear espacio en la pila para cargar los otros dos registros. Exactamente, para la siguiente rutina. ¿Ah? Para el siguiente ciclo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hizo? Levantó el puntero de pila 8 lugares.
Para abrir dos huecos para los valores que vienen ahora. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Guardamos en la posición de abajo el valor de A0. ¿Cuánto vale A0 ahora? 3. 3. Muy bien. Y guardamos la dirección de retorno acá. ¿Sí? El valor que estaba en el RA, que ahora vale RR, sí, lo guardamos acá. ¿Está bien? Ahora decrementamos en 1 el A0, o sea que el A0 ahora pasa a valer 2. Y volvemos a llamar, ¿sí? Volvemos a hacer un jump and link a factorial. Este jump and link también otra vez vuelve a almacenar RR acá. No es que no lo pisa con el mismo valor que tenía antes. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? ¿Se entiende, no es cierto? Que como salto desde el mismo lugar, la dirección de retorno va a ser la misma. ¿Me lo siguen eso? ¿Me Sí, entienden? ¿Mm? es para ejecutar la misma línea de código, ¿no? Claro, lo que pasa es que, digamos, no es que no lo pisa con el mismo valor que tenía antes, ¿sí? Lo cual no hace efecto, pero el efecto está, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la acción se hace aunque no cambie el valor de RA, ¿está bien? Y obviamente se viene acá factorial de nuevo. Y ahora se pregunta si 2 es menor que 2. ¿2 es menor que 2? No, 2 no es menor que 2. ¿Sí? Entonces, otra vez el branch on equal da true. ¿Está bien? Entonces el salto a la recursión se hace. Y lo primero que se hace acá, otra vez, es restar 8 lugares. ¿Sí? Con lo cual ahora el stack pointer pasa a valer 7FE8. ¿Sí? Esto sería 7FEC y 7FE8. Seguimos subiendo, ¿no? ¿Ah? El stack pointer pasó de este lugar a este lugar. ¿Me siguen, no? Sí, es lo mismo que pasó hoy, vuelve a pasar. ¿Está bien? Ahora el store word, ¿qué hace? En el stack pointer más 4, o sea acá, guarda el número 2. ¿Está? Porque A0 vale 2 ahora. ¿Sí? Y en el 7FE8 guarda el RR. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Vienen bien, chicos? Confírmenme. Sí. Perfecto. Ahora le volvemos a decrementar 1 al A0. Ahora el A0 vale 1. ¿Ah? Y saltamos a factorial. Otra vez el RA se sobreescribe con RR, pero no hace ningún efecto y la cosa vuelve acá. ¿Sí? Cuando llega acá, pregunta si 1 es menor que 2. Resulta que ahora sí es cierto que 1 es menor que 2, con lo cual B0 pasa a valer 1. ¿Ah? Con lo cual el salto a recursión no se hace. ¿Sí? Con lo cual lo que se hace es un jump register a RA. ¿Sí? ¿Cuánto vale RA en este momento? RR, ¿no? Muy bien, entonces ¿a dónde va a continuar la ejecución? En este punto de acá. ¿Está? O sea, en RR. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se hace ahora?
se recupera el valor de A0. ¿Ah? El valor de A0 se toma de la posición que está 4 lugares abajo del stack pointer. Así que, ¿qué valor va a pasar a tener A0 ahora? 2. 2, muy bien, exactamente. 2. ¿Ah? Perfecto, muy bien. Ahora se multiplica A0 por B0. Así que B0 vale 1 y A0 vale 2, el resultado vale 2. Y el resultado es transferido a B0. ¿Ah? Con lo cual ahora B0 pasa a valer 2. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora restauramos el valor de RA con lo que sea que está en el stack pointer, justo en la misma dirección que indica el stack pointer. O sea que RA pasa a valer RR de vuelta. Valía RR ya, no importa. Otra dirección, otra instrucción que no produce efecto, pero que se hace. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, sí. Y ahora, antes de irnos, y muy bien que se dieron cuenta ahí, porque si no, qué lío hubiésemos hecho, ¿no? Si nos hubiésemos olvidado. ¿Sí? Al stack pointer le sumamos 8, con lo cual pasa a estar en este lugar. ¿Se entiende, no es cierto? Y saltamos a donde diga RA. ¿A dónde dice RA? RA dice RR. Entonces volvemos a este lugar de acá. ¿Sí? Nos paramos en este lugar y otra vez hacemos un load word de A0 de la posición que está 4 lugares abajo del stack pointer. ¿Sí? ¿Qué hay en la celda que está 4 lugares abajo del stack pointer? El 3. Un 3, muy bien. Entonces, en A0 se restaura el 3. ¿Sí? Ahora multiplicamos A0 por B0. B0 vale 2, A0 vale 3, 2 por 3 es 6. ¿Sí? Y el resultado se guarda en B0. ¿Ah? Ahora restauramos el stack pointer con el valor que está en restauramos el RA con el valor que está guardado en el stack pointer. En este caso, otra vez es RR. ¿Sí? Otra instrucción que no produce efecto, pero que se ejecuta. ¿Ah? Y una vez que llegamos a este punto, incrementamos otra vez en 8 el stack pointer. Bien, hasta acá. Y después saltamos a donde dice RA. ¿Sí? RA está indicando RR, con lo cual venimos a este lugar otra vez. Perdón, a este lugar otra vez. ¿Sí? A RR. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cargamos el valor de A0 con el lugar que está 4 celdas más abajo del stack pointer. O sea que ahora A0 pasa a valer 4. ¿Está? Ahora multiplicamos A0 por B0 y guardamos el resultado en B0. ¿Sí? Ahora restauramos el valor de RA con el valor que está en la posición del stack pointer. ¿Cuánto vale ahora eso? Seguir. Seguir, muy bien, exactamente. ¿Sí? Y finalmente le sumamos 8 al stack pointer, con lo cual vuelve al valor que tenía originalmente, cumpliendo con que no cambiamos su valor, o sea, con que no se alteró su valor durante la subrutina. ¿Ah? Cuando hacemos el jump a la dirección de retorno, nos venimos acá. ¿Sí? Y ahí se acabó la subrutina. ¿Sí? Y fíjense que en B0 tenemos guardado el valor del factorial de 4. ¿Sí? 4 por 3 por 2
¿sí? Es el factorial de 4. ¿Ah? Muy bien, ¿se entendió? Confírmenme si lo entendieron bien. Sí, yo lo entendí bastante bien. Bueno, les va a quedar la clase grabada y les va a quedar el pizarrón porque les voy a publicar las dos cosas, como para que no se pierdan con esto. ¿Cómo lo ven? Bien, porque muchas veces cuando te pones a hacer ejercicio te olvidas de algo y si nos fijamos podemos refrescar un toque. Bueno, acá este es un ejemplo complicado. Una función recursiva es una cosa complicada. Hoy les di un ejemplo más sencillo donde solamente preservábamos el RA, ¿sí? Acá hicimos uno más completito, ¿sí? Muy eficiente, muy optimizado. Fíjense que no usamos registros T, no usamos nada, usamos nada más que el A0, el B0 y después utilizamos, obviamente, el stack pointer y el return address, ¿sí? Y nada más. Y con eso solo resolvimos todo. Así que bueno, les quedó un ejemplo muy claro de cómo resolver de manera muy eficiente una función recursivamente. Esto también se puede resolver iterativamente con la ventaja de que no consume tanta memoria, ¿sí? Es más código, pero no consume tanta memoria. Pero es el ejemplo clásico de función recursiva que todo el mundo entiende. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, yo por lo menos no. Bien. Si no hay dudas o preguntas, vamos a hacer un resumencito de lo que se habló de memoria secundaria en la clase del año pasado. ¿La han visto la clase del año pasado? ¿La han podido ver? Elías explica distinto esto, lo explica muy bien también, ¿sí? Es muy metódico para explicarlo, así que por ahí también les va a ayudar mucho. Si no lo entienden conmigo, por ahí con él lo entienden mejor. Así que escuchen la clase de él también. ¿La escucharon la clase de Elías de esto o no? ¿Pudieron? Sí, Yo sí la escuché. Yo la vi y en mi opinión me sirve más la clase que tenemos con vos para entender el tema. Bueno, me alegro que te guste. Igual él es muy metódico, él explica con mucho detalle y bueno, muy ordenadito y todo. Pero yo soy más de ir al bife, ¿sí? Pero son dos estilos distintos que se complementaron siempre, por eso trabajamos bien juntos. Así que bueno, les recomiendo que miren la clase de él y que también, bueno, si les sirve esto, que lo tengan ahí presente. Bueno, cualquier duda o pregunta a la clase que viene, si hace falta, volvemos sobre el tema. Yo ahora les quiero hacer un resumen de lo que empecé a dar yo de memoria secundaria en esa clase, que es la clase número 10, si no me equivoco. ¿Está? Así que bueno, vamos a hacer un resumencito de esto. ¿Necesitan descanso o paso directamente? Esto en 10 minutos lo sacamos. ¿Necesitan algún descansito o vamos derecho? No, vamos derecho, me parece. Bien, Sí, por mí también. Bien, perfecto. Vamos derecho. Sí, además les cuento que tengo que llevar a mi hijo, lo voy a llevar ahora a la Plaza Rocha que están haciendo hisopados porque hace 3 días que está con dolor de cabeza y no sé si no nos vamos a tener que aislar, ¿sí? Así que voy a tener que ir ahora antes de que cierren. Así que bueno, vamos a sacar este tema y ya cerramos por hoy. Bueno, vamos a hablar de la memoria secundaria ahora. ¿Sí? La memoria secundaria, ya habíamos hablado de ella antes, yo creo que en unas clases atrás les dije la distinción entre memoria primaria y memoria secundaria. La memoria primaria es la memoria que se accede directamente desde el procesador. Esta memoria con la que estábamos trabajando recién es la memoria primaria. ¿Sí? Es una memoria de estado sólido, de lectoescritura, de acceso aleatorio, de granularidad fina, ¿sí? Que funciona a mucha velocidad. ¿Se acuerdan? La memoria secundaria, por otro lado, es una memoria que puede tener el acceso aleatorio, pero de granularidad gruesa, suele ser no volátil, a diferencia de la principal que es volátil, esta es no volátil, es decir, que por más que cortemos la energía, esta memoria sigue manteniendo los datos. Suele ser bastante más lenta que la memoria principal, ¿sí? Y más económica también. O sea, normalmente se utilizan tecnologías que hacen que se consiga por menos precio guardar más información. Pero al costo de ser más lenta, de ser de granularidad gruesa,
¿sí? Y por estas características que tiene, se la conecta al procesador en forma indirecta, utilizando el bus de entrada-salida. O sea que el procesador ve la memoria secundaria como ve un dispositivo de entrada-salida. Hay procesadores que mapean zonas de la memoria, zonas de las direcciones de memoria primaria que no existen, que no están asignadas a memoria física, a zonas de memoria secundaria, y otros tienen instrucciones específicas para acceder a puertos de entrada-salida. ¿Sí? El viejo Code 2 tenía acceso a los puertos de entrada-salida a través de instrucciones específicas. En MIPS, normalmente los dispositivos de entrada-salida se mapean, o sea, el procesador los ve como si fueran memoria principal, aunque no lo son. ¿No? Pero lo que se mapea son algunos registros de las placas. No es que se mapea toda la memoria. No es que yo puedo acceder al disco como si estuviera accediendo a una memoria principal. ¿Sí? Al disco yo le tengo que mandar una instrucción para pedirle que me transfiera datos, y después hay toda una operación de transferencia que implica copiar datos desde los registros de la controladora de disco hacia la memoria principal. O sea que es un proceso lento la transferencia de datos de memoria a disco. Algunas máquinas tienen chips que hacen eso, ¿sí? Para no tener que cargar al procesador haciendo eso. ¿Está bien? Que son los dispositivos de acceso a memoria. ¿Sí? ¿No? Pero bueno, no nos quiero meter con eso porque eso es algo que van a estudiar después en arquitectura. ¿Sí? Hugo, estoy viendo demasiado mal el meeting. Prefiero terminar esta parte de la clase cuando esté resubida. Bueno, no hay problema. Anda tranquilo, Gonzalo. Si evidentemente hay algún problema con internet hoy. Igual te lo grabo y te lo dejo en la... Para hoy a la tardecita lo vas a tener en la página. Así que anda tranquilo, Gonzalo. No hay problema. Gracias. Bien. ¿Cuáles son las características entonces que habíamos dicho de la memoria secundaria? Puede ser acceso secuencial o acceso aleatorio, pero de granularidad gruesa. Es no volátil, es bastante más lenta y es más económica. La función que tiene es preservar la información más allá de la duración del programa o del apagado de la máquina. Normalmente en una máquina que tiene sistema operativo, cuando el programa se acaba, la memoria se le retorna al sistema operativo y el sistema operativo la destina a otros programas, con lo cual se puede asumir que se perdió. Lo mismo pasa si apagamos la máquina, porque la memoria no es volátil, entonces, porque la memoria principal es volátil. Entonces, si apagamos la máquina, se va a borrar. ¿Tá? Entonces, ¿para qué se usa la memoria secundaria? Para evitar que esos datos se pierdan, si es que los queremos guardar. Todo dato que nosotros queremos guardar, más allá de que se acabó el programa o más allá de que apagamos la máquina, tiene que ir a una memoria secundaria para que no se pierda. Ese es el objetivo. Vamos a ver dos tecnologías, ¿sí? Las memorias de estado sólido y las memorias magnéticas. ¿Ah? Las memorias de estado sólido son electrónicas. ¿Ah? Las memorias de estado sólido clásicamente eran volátiles. ¿Sí? Para construir una memoria de estado sólido no volátil, hubo que utilizar una tecnología que fue evolucionando con el tiempo, pero que siempre implicó de alguna manera alterar el material físicamente. O sea, las memorias de estado sólido, para poder guardar información, el material con el que está construida la memoria debe ser alterado de alguna manera. ¿Ah? Las memorias más antiguas de todas eran diodos directamente, o sea que la memoria venía toda escrita con unos en todas las celdas, y para grabar un 0 lo que había que hacer era mandar un pulso de corriente y quemar el diodo. O sea, donde yo quería guardar un 0, lo que hacía es mandar un pulso de corriente y quemar el diodo ese. Entonces, a partir de ese momento en esa celda quedaba guardado un 0. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Con lo cual era un proceso irreversible. O sea, una vez que yo escribía en la memoria, ¿sí? El diodo quedaba quemado, ¿está bien? Y no se podía usar más. Eso fue la memoria PROM, ¿verdad? Que está escrita acá. ¿Sí? O sea, es una memoria que se podía escribir una sola vez. Se le llamaba Programmable Read-Only Memory y se la podía escribir una sola vez, con un aparato especial que le mandaba pulsos de corriente a los diodos y los quemaba. ¿Sí? Las memorias... Las más antiguas de todas eran memorias ya hechas en el chip, o sea que ya se fabricaba el chip con el contenido adentro. Pero eso era muy caro.
porque requería armar una matriz de circuito integrado, ¿sí? Para cada posible contenido de la memoria, ¿sí? Con lo cual, si yo quería modificar el contenido de la memoria, tenía que hacer un chip nuevo. Una matriz de chip vale $10.000 por ahí, ¿sí? O sea que yo para cambiar el contenido de la memoria tenía que pagar $10.000 y hacer un chip nuevo, ¿sí? Era muy caro. Las memorias PROM en ese sentido aliviaron un montón el costo, porque ahora el chip que se fabrica es una matriz de diodos, pero es un solo chip, ¿tá? Y el chip capaz que vale $0.50, ¿sí? $1, ¿tá? Entonces yo, si tengo que cambiar el contenido de la memoria, tiro el chip viejo, compro un chip nuevo, lo escribo con el nuevo contenido y ya está. O sea que había aliviado bastante, ¿sí? Esto al principio. Piensen que al principio no existía este tipo de memorias y el operador tenía que tipear a mano el código para que la máquina arranque, imagínense. Bueno, después de las PROM apareció otra tecnología que es la EPROM. La EPROM es memoria programable pero borrable, que se podía restaurar, ¿tá? Se reemplazó el diodo que se quemaba por un transistor, ¿sí? Que también se lo resentía con un pulso de corriente parecido. Es como quemarlo, pero no lo llegaban a quemar, lo resentían nomás. Entonces, como quedaba resentido, no conducía la corriente y dejaba el bit en cero. Pero si se lo iluminaba con luz ultravioleta durante un buen rato al material, el material recuperaba su forma original. ¿Ah? Eso quiere decir que yo podía escribir la memoria y si después la quería reusar, la tenía que poner un rato al sol o la tenía que iluminar con una lámpara de luz actínica o con luz ultravioleta. ¿Ah? Después de un ratito la memoria se borraba y se la podía volver a escribir. Y tenía una cierta cantidad de reusos, qué sé yo, 100, 200 escrituras aguantaba, ¿sí? No es una memoria de lectoescritura. ¿Por qué? Porque después de escribirla unas 100 veces el material se resentía definitivamente y ya no se podía usar más. Esto es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Porque un material que se resiente es como cuando ustedes doblan un alambre. Si lo doblan para un lado, lo doblan para el otro, lo doblan para un lado, lo doblan para el otro, muchas veces, el alambre se termina cortando. ¿Está bien? Bueno, cuando uno fatiga un material, pasa exactamente lo mismo. Las memorias EPROM tenían eso. Y en alguna máquina vieja, por ahí todavía pueden llegar a encontrar, o si alguno tiene un viejo Sega o un Family Game de los años 90, ¿sí? Van a encontrar adentro memorias EPROM que se caracterizaban porque tenían una ventanita, ¿sí? De vidrio que dejaban ver el chip, que es justamente para que se lo pueda iluminar y se lo pueda borrar. En algún Mother muy viejo de los 90 todavía van a ver alguna EPROM, ¿sí? Las memorias EPROM, ¿sí? Las memorias EPROM con 12, ¿sí? Doble EPROM, son memorias que evolucionaron de aquellas, facilitando todavía más la cosa. Ya diciendo, no, podemos borrarlas con electricidad. Ya no se necesita luz ultravioleta. O sea que el material evolucionó de manera tal que uno lo escribe, resintiéndolo, pero mandándole un pulso de corriente muy suave, uno lo lee. ¿Sí? O sea, si está, digamos, resentido, da 0, si está normal, da 1. ¿Sí? Mandándole un pulso de corriente fuerte, uno resiente el material, o sea, lo fuerza a que dé 0. Y mandándole una corriente intermedia, puede ser restaurado. ¿Ah? Más o menos es la idea general del material. O sea, es un material que en función de la electricidad puede resentirse, ¿sí? Y después puede volver a su lugar. Son memorias que aumentaron muchísimo la cantidad de escrituras. En vez de 100, capaz que son 100.000 ahora. ¿Sí? Pero que siguen siendo memorias de lectoescritura. No son memorias de lectoescritura, no es lo mismo escribirlas que leerlas. Cuando las leemos, no las gastamos. Cuando las escribimos, las gastamos. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? ¿Cómo vienen, chicos? Bien, bien. ¿Sí? Y las memorias NVRAM, las non-volátiles RAM, ¿sí? Están basadas en una evolución de las EPROM. ¿Sí? Mejoran la cantidad de la velocidad, o sea, aumentaron muchísimo la velocidad de lectura y también de escritura, y la cantidad de escrituras que soportan. Los discos de estado sólido modernos y los pendrive están basados en memoria NVRAM.
¿Me siguen? O sea que siguen teniendo esta falencia que tenían las originales, de que la cantidad de escrituras está limitada. ¿Está bien? Un disco rígido, por ejemplo, no se gasta más cuando lo escriben que cuando lo leen. Se gasta igual. Pero una memoria, un disco de estado sólido se gasta más cuando lo escriben que cuando lo leen. Leerlo lo pueden leer muchísimas veces, no se gasta por leerlo. ¿Sí? Se gasta cuando lo escriben. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Muy bien. Las tecnologías magnéticas, vamos a hablar un poquito de las magnéticas, porque los discos sólidos son una evolución de las EEPROM, que es una cosa bastante moderna, pero el disco magnético está entre nosotros hace muchos, muchos años. ¿Sí? O sea, hay discos magnéticos de los 80, de los 70. La tecnología magnética es mucho más antigua. ¿Sí? Y aprovechan fenómenos electromagnéticos para guardar la información. ¿Cursaron electricidad y magnetismo? No, yo no lo estoy cursando. ¿No la cursaron? Bien. Bueno, en electricidad y magnetismo van a estudiar las leyes que relacionan la electricidad con el magnetismo. ¿Sí? Y una de las más importantes, que yo se las voy a resumir, es que si un conductor eléctrico es sometido a un campo magnético variable, se induce una corriente eléctrica en el conductor. Esto es muy importante. Una corriente eléctrica genera un campo magnético. Y un campo magnético, siempre que sea variable, no que sea continuo, sino que sea variable, induce una corriente eléctrica en un cable. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que si yo hago pasar electricidad por un cable, genero un campo magnético. Ese campo magnético puede imantar cosas, por ejemplo, o sea, puede transferirle, puede orientar moléculas que son magnéticamente sensibles, todas para el mismo lado, generando, ¿sí?, un campo magnético, sumando los pequeños campos magnéticos de cada molécula. Si las moléculas están como en la naturaleza, pues ahí está cada una apuntando para un lado distinto, que eso no es del todo cierto. Pero imagínense que está cada una apuntando para el lado que quiere. La suma, ¿sí?, estadísticamente da 0, o sea que no hay nada. Pero si yo someto ese material a un campo magnético, todas las moléculas se alinean todas para el mismo lado, y entonces los campos magnéticos se suman. Entonces ese material queda imantado. ¿Sí? Es lo que pasa cuando ustedes acercan, por ejemplo, una pieza de metal a un imán. ¿Sí? Después de un tiempo, la pieza como que se acuerda, digamos, del campo magnético. ¿Sí? Y ese fenómeno es aprovechado para guardar información. Después, ¿cómo genero corriente en un cable? Bueno, tengo que mover el campo magnético. Para mover el campo magnético, la forma más sencilla que hay es mover mecánicamente el cable. Si yo muevo mecánicamente el cable alrededor del campo magnético, hago variar el campo magnético y se induce una corriente en el cable. Y ese es el principio de funcionamiento, por ejemplo, de los generadores eléctricos. Si un generador eléctrico lo que hace es hacer girar una bobina alrededor de un campo magnético, y la variación de campo magnético induce la corriente en la bobina. Y de ahí se saca la energía eléctrica. Entonces, este principio, pero a mucho menor escala, se utiliza para guardar información. Lo que se hace es transferir una señal eléctrica que lleva el bit, ¿sí? Se circula para un lado, si es una energía positiva es un 1, si es una energía negativa es un 0, ¿está bien? Y se lo pasa cerca de una superficie magnéticamente sensible. Entonces, ¿qué ocurre? La superficie magnéticamente sensible orienta sus moléculas en función de si era un 1 o era un 0, ¿sí? ¿Para qué lado estaba circulando la corriente en la bobina? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, más o menos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la superficie, que el cabezal se mueva con respecto de la superficie. La forma más sencilla es armar la superficie en forma circular y hacerla girar. ¿Está bien? Y de ahí aparece el concepto del disco. ¿Por qué el disco es redondo y por qué el disco da vueltas? Bueno, porque necesitamos que el material se mueva por debajo del cabezal. ¿Sí? Acá conseguí un dibujito que no es mío, lo encontré en internet y lo tomé honorablemente prestado,
¿Ah? Cuando estábamos en las clases presenciales a veces llevaba discos viejos para que los vean. ¿Está bien? Los platos, digamos, los discos están formados como platos. ¿Está bien? El material magnéticamente sensible está en la superficie del plato. ¿Ah? Y el cabezal está en la punta de este eje que está acá, ¿sí? O sea, el eje tiene el cabezal magnético en la punta y el cabezal magnético está ajustado muy, muy bien mecánicamente con una tolerancia muy baja para que esté a unos pocos micrones, ¿sí?, de distancia de la superficie del disco, o sea que no lo toca. Si lo tocara lo rayaría y si lo raya lo destruye, así que imagínense que no lo puede tocar. ¿Ah? Sino que está a unos micrones arriba de la superficie del disco, lo suficientemente cerca como para estar sensible al campo magnético que genera el disco. Entonces, cuando se graba, se pasa corriente por la bobinita, el disco al ir girando, la superficie va recordando los movimientos que hizo la señal eléctrica, va recordando magnéticamente. Y cuando leemos, hacemos girar el disco y levantamos la corriente que se induce en el cabezal como consecuencia del movimiento del campo magnético. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo pensamos, el cabezal tiene dos tipos de movimientos. Tiene la rotación, que en realidad la hace el disco, no la hace el cabezal. O sea, el disco da vuelta sobre su eje. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes que si el disco da vuelta sobre su eje, el cabezal tiene acceso a un anillo concéntrico de material magnéticamente sensible. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? O sea, si el disco da toda la vuelta, yo accedo a todo el material que está a esa altura, donde está el cabezal puesto. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, el cabezal tiene otro movimiento que es el de traslación. O sea, es capaz de moverse hacia el centro o hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, si se mueve hacia el centro, accede a un anillo más cercano al centro del disco. Y si se mueve hacia afuera, accede a un anillo más lejano del disco. ¿Ah? En los discos más antiguos, los discos de los años 80, ¿ah?, la información se guardaba en forma geométrica. O sea, estaba estandarizado ya directamente cómo se llamaba a cada uno de estos espacios, ¿no?, que tenemos arriba del disco. El anillo concéntrico, un anillo concéntrico que se produce, que pasa por abajo del cabezal como consecuencia de que el disco da una vuelta, se llama pista, ¿sí? Se le dice una pista. Y, digamos, cuando el cabezal se traslada hacia afuera o hacia adentro, lo que hace es cambiar de pista. Si se va hacia el centro, se acerca a las pistas más bajas. Si se va hacia afuera, se acerca a las pistas más altas. ¿Ah? A su vez, la pista se divide en sectores. Cada sector tiene, clásicamente tenía 512 bytes. ¿Sí? En un disco viejo, cada pista tenía 63 sectores y cada sector tenía 512 bytes. ¿Ah? Entonces, cuando dábamos la vuelta, leíamos 63 sectores de 512 bytes cada uno. Después nos teníamos que mover a la pista de al lado para leer los siguientes 63 sectores de 512 bytes y así sucesivamente. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo se optimizó, cómo se aprovechó mejor la superficie? Bueno, en vez de poner un plato, se pusieron varios platos. En vez de un plato, ponen 2 platos, 3 platos, 4 platos, ¿sí? Y el cabezal, en vez de ser un solo cabezal, son varios cabezales. ¿Ah? Y además se aprovechan las dos superficies, o sea, la cara de arriba y la cara de abajo del disco. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, un disco con 2 platos, ¿sí?, puede tener 4 cabezales. ¿Sí? Uno para leer la cara de arriba del disco de arriba, otro para leer la cara de abajo del disco de arriba, otro para leer la cara de arriba del disco de abajo y otro para leer la cara de abajo del disco de abajo. ¿Se entiende, no es cierto? A este concepto tridimensional de pista es lo que se le suele llamar cilindro en la jerga clásica. Un cilindro es una pista, pero en todos los discos.
¿sí? ¿Está bien? Entonces, el orden de lectura del disco era clásicamente desde adentro hacia afuera, la pista más cercana al centro es la pista 0. Primero se leen las pistas 0 de todos los discos, después se salta a la pista 1 y se leen las pistas 1 de todos los discos y así sucesivamente, porque esa era la forma más eficiente de leerlo. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Yo tengo una duda, profe. Decime. El disco, cuando tiene que leer para buscar algún dato específico, ¿busca en todos los en cada plato al mismo tiempo o secuencialmente busca? Es muy buena la pregunta. Las controladoras antiguas solo podían leer una cabeza por vez. Con lo cual, si yo tengo 4 cabezales, para leer todo el cilindro tenía que dar 4 vueltas el disco. ¿Ah? Y eso es lo que vamos a asumir nosotros para la práctica también. Entonces vamos a asumir lo que se asumía en los discos viejos. ¿Está bien? El disco antiguo, ¿sí?, se leía de esa manera. O sea, yo si tengo 4 cabezales, tengo que dar 4 vueltas para leer, ¿sí?, las 4 pistas del cilindro 0, por ejemplo. ¿Está bien? Después salto al cilindro 1 y tengo que dar otras 4 vueltas para leer las 4 pistas del cilindro 1 y así sucesivamente. Los discos viejos eran así. ¿Ah? Los discos modernos, estamos hablando de los discos de los 80. ¿Ah? Los discos modernos tienen un montón de optimizaciones que ahora vamos a hablar de ellas. Pero las cuentas nosotros las vamos a hacer asumiendo los discos viejos. Nada más que para poder ejercitarnos, ¿sí? Es mucho más difícil hacer las cuentas con los discos, las cuentas reales con los discos modernos porque las geometrías ya no son tan simples, ¿sí? Y no son ni siquiera públicas muchas veces. Ahora les voy a contar un poquito qué pasó con eso. ¿Ah? El punto es que los ejercicios de cálculo de tamaños de disco otra vez son reglas de 3. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a poder calcular? Y, por ejemplo, la capacidad del disco en función de su geometría. ¿Qué tamaño tiene un sector? ¿Cuántos sectores hay en una pista? ¿Cuántas caras tenemos? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cilindros hay después? ¿Está bien? Entonces, la vieja geometría de disco se llamaba Cylinders Head Sectors, ¿sí? Por ejemplo, 80.063. Perdón, 80.663 es un ejemplo. Quiere decir 80.000 cilindros, 6 caras por cilindro, 63 sectores por pista. ¿Ah? El sector mide 512 bytes, el disco tiene 80.000 cilindros, cada cilindro tiene 6 caras o pistas y cada pista tiene 63 sectores. Cada sector tiene 512 bytes, el disco gira a 3.000 revoluciones por minuto. ¿Sí? La capacidad total del disco es una regla de 3. Son 512 bytes por sector. Tenemos 63 sectores por pista, 6 pistas por cilindro y 80.000 cilindros. ¿Sí? 15,5 GB aproximadamente. Son discos viejos porque estamos hablando de discos de los 80. Incluso en los 80, 15,5 era mucho. ¿Sí? Los discos se medían en megas, no en gigas en aquella época. Los discos rígidos tenían 10 megas, 20 megas, 30 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Sí? Ya los discos de gigabyte aparecieron en los 90. ¿Ah? Bien. La otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es la velocidad teórica máxima a la que podemos extraer información del disco? Lo que se llama la velocidad de transferencia teórica. ¿Ah? Y acá nos basamos en un principio también muy simple, y es que no podemos extraer la información a más velocidad de la que pasa por abajo del cabezal. ¿Ah? Entonces, si el disco gira a 3.000 revoluciones por minuto y nosotros solamente podemos leer, porque estamos en un disco antiguo, de un cabezal a la vez, ¿sí? Entonces lo que tenemos que calcular es cuántas vueltas da el disco en un segundo y cuántos bytes hay en esa vuelta. A partir de ahí nos damos cuenta cuál es la cantidad de bytes por segundo que pasan. ¿Sí? Yo acá les puse un ejemplo, ¿sí? 63 sectores por pista, 512 bytes por sector, 3.000 vueltas en un minuto, ¿sí? Y lo dividimos por 60 porque está en revoluciones por minuto y no en revoluciones por segundo. Y eso nos da la velocidad de transferencia teórica máxima de este disco. ¿Se entiende, no es cierto?
Esto lo van a practicar después. ¿Me siguen? Sí. Bien, muy bien. Otro dato que es muy importante es lo que se llama el tiempo de latencia promedio, que es cuánto tarda el disco desde que le pedimos un dato hasta que nos lo puede entregar. ¿Sí? El tiempo de latencia es el tiempo que tarda el disco en entregar el primer bit de un sector a partir del pedido de lectura de ese sector. Yo le digo al disco, dame el sector 50 de la cabeza 3 de la pista 8. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda el disco en darme eso? En el mejor de los casos, ¿sí? Justo el cabezal está parado en la pista correcta y justo está entrando el sector ese justo en el momento. O sea, tengo la mejor suerte del mundo y justo lo invocamos y tenemos un tiempo de latencia de 0. ¿Está bien? El peor caso es que ya se pasó un bit del sector que quiero leer. O sea, cuando llegué, se me pasó por un bit. ¿Ah? Soné, tengo que esperar a que dé la vuelta entera para acceder. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me sigue? Bien. Entonces, si el mejor caso es 0 y el peor caso es el tiempo que se tarda en dar una vuelta, y no contamos el tiempo de traslación del cabezal, ¿por qué no lo contamos? Porque en general es mucho más rápido mover el cabezal que lo que el disco tarda en dar una vuelta. O sea, yo puedo atravesar el disco de una punta a la otra en menos tiempo de lo que tarda el cabezal en dar una vuelta. ¿Sí? O sea, se mueve a muchísima velocidad el cabezal por arriba del disco. ¿Ah? Entonces, normalmente se desprecia ese tiempo. ¿Sí? Además de que la probabilidad de que vayas a leer en un lugar lejano es baja. Normalmente siempre vas a leer en un lugar cercano donde estabas antes. ¿Sí? O sea, son pocos los eventos donde uno salta de una punta a la otra del disco de golpe. ¿No? Entonces, la latencia promedio la calculamos como la mitad del tiempo que tarda el disco en dar una vuelta. Entre el promedio, entre el mejor caso que es 0 y el peor caso que es que los datos están justo pasados por un bit y tenemos que esperar a que dé toda la vuelta. Entonces, acá usamos la latencia, usamos la velocidad la velocidad de giro del disco, ¿sí? O sea, las revoluciones del disco. ¿Sí? Si el disco da 3000 vueltas por minuto, ¿cuánto tarda en dar media vuelta? Otra regla de 3. ¿Está? ¿Está bien? Y acá la cuenta nos da alrededor de 10 milisegundos. ¿Sí? Bien, todo esto lo hacemos para entender cómo funciona un disco, pero en realidad el direccionamiento geométrico, como dice ahí, es antiguo. ¿Ah? Es de la época de las controladoras Seagate en los años 80. ¿Ah? El disco en esa época la arquitectura era así, los discos tenían nada más que las piezas mecánicas, ¿sí? Los motores, los discos y los cabezales. El control de los servos y la lectura de los cabezales la hacía la controladora del disco. ¿Sí? Y la controladora de disco estaba en el mother. O sea que lo que teníamos era una controladora que estaba enchufada al boot de entrada-salida de la máquina en el mother, y de ahí salían los controles de los servos, de los cabezales y de los motores, y los cables para levantar los datos. ¿Ah? Así era la arquitectura de una vieja controladora Seagate. Por eso era que, digamos, estaba estandarizada la forma en que se guardaba la información en los discos, porque así yo lo cambiaba de controladora e igual lo podía leer. ¿Ah? La ventaja de esto es que una controladora podía manejar cualquier disco. Había que configurarla bien nomás y con los parámetros del disco y ya está, y lo podía manejar. ¿Ah? Sin embargo, con los años, ¿qué ocurrió? Bueno, resultó mucho más económico decir, dejemos de estandarizar eso, ¿está bien? Y pongamos la controladora pegada al disco, que eso es lo que pasa hoy. Los discos modernos no vienen, ¿sí?, sin controladora, vienen con la controladora pegada al disco. Ustedes compran el disco y van a ver que tiene una plaqueta el disco. Esa plaqueta es la controladora del disco. O sea que el control de los servos y el movimiento de los motores y todo eso, ¿sí?, la controladora que viene pegada al disco decide cómo lo hace. De la misma manera en cómo va a guardar los datos. Todo eso se decide en ese grupo cerrado que hay entre placa controladora y disco que vienen pegados juntos.
A partir de ese momento, los discos ya venían armados de fábrica con su controladora, y si se rompía la controladora, el disco, a menos que tuvieras una herramienta especial, no podías recuperar más los datos de ese disco. Y la herramienta especial normalmente te la provee el fabricante del disco y no es una cosa barata, ¿sí? Cambió la arquitectura y ahora, como la controladora viene pegada al disco, lo que se desarrolló es un bus de entrada-salida específico para discos. ¿Está bien? Y lo que hay en el mother es un adaptador del bus de entrada-salida general al bus de entrada-salida específico para discos. Y el cable que va desde ese adaptador al disco también es un estándar, ¿sí? Que es un estándar de entrada-salida. ¿Sí? Ya no es específico del disco, está estandarizado. Y es para comunicarse con la controladora que está lejos, que ya no está más en el mother. ¿Ah? Así aparecen los buses especializados en discos, como son el bus IDE o el bus SCSI, que después fueron reemplazados con los años con el bus SATA y con el bus SAS. ¿Sí? O sea, las máquinas viejas tenían buses IDE, que eran buses paralelos, o buses SCSI, que eran buses paralelos. ¿Ah? Y fueron reemplazados con los años por buses SATA, que son seriales, o buses SAS, que son seriales. ¿Sí? O sea, se cambió otro mito que se descubrió, digamos, que quedó expuesto, que antes se creía que todo lo paralelo podía ser más rápido que lo serie, y eso se dio vuelta. Hoy se consiguen velocidades mayores con serie que con paralelo. Entonces hoy tenemos buses de entrada-salida especializados para los discos. Y después tenemos los buses de entrada-salida generales. Entonces lo que tienen en el MADE es un adaptador del bus de entrada-salida general al bus específico. Una controladora IDE, por ejemplo, una controladora SATA, es eso, es un adaptador de bus que convierte de bus PCI, que es un bus de entrada-salida genérico, a un bus SATA, por ejemplo. Que el bus SATA es especializado en discos. A partir de ese momento, el direccionamiento de los discos pasó a ser lineal y dejó de ser geométrico. O sea, los sistemas operativos no acceden más a los discos en tanto a cabezas, cilindros y sectores, sino que directamente acceden a un número de sector, y la que linealiza, digamos, la que hace geométrica esa dirección es la controladora, y lo hace a su aire. No sabemos cómo lo hace. Sabemos que los discos modernos no guardan la información en forma pareja como guardaban las controladoras, las viejas Seagate. ¿Sí? También guardan más información en los bordes que en el centro, porque hay más material. O sea, aprovechan muchas ventajas que con el otro modelo no se podían aprovechar. Por eso llegamos a tener discos de 1 tera, de 2 teras, de 10 teras. ¿Sí? Eso no era ni soñable en los años 80, ni se soñaba con eso. O sea, ni en las películas de ciencia ficción aparecía, para que se hagan una idea. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No, ninguna. Bien. Bueno, les encomiendo que miren la clase del año pasado, que yo también expliqué este tema en la clase del año pasado. ¿Sí? Por si algún detalle ahora se me pasó de largo. Y bueno, la semana que viene podemos hacer alguna otra consulta de MIPS si lo necesitan, y si no, avanzaremos con los temas que nos siguen. Es todo por hoy, chicos. Me tengo que ir, disculpen, a las 4, tengo que estar antes de las 4 en un lugar, así que si no salgo ya no llego. Les agradezco muchísimo. Nos estamos viendo la semana. Gracias. Claudia, quédate un segundo, por favor. Nos vemos, profes. Muchas gracias. Nos vemos. Nos Adiós. vemos. Hasta luego.